tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, quienes habla el Padre Agustín en nuestro acostumbrado programa Zapato de Encuentro, el zapato del sacerdote, del pastor que busca su oveja. Hoy tenemos un programa súper especial con un sacerdote nada menos que de Albania y nada menos que de nuestra familia religiosa, del Verbo encarnado, que nos va a hablar de los mártires de Albania, como dice el título, ¿no? Cristo reina en sus mártires, Albania. Y muchos no tienen mucha idea de Albania. Bueno, el Padre nos va a poner al tanto de todo esto, ¿no? Hoy en este programa. El Padre Elton. Por de pronto, les cuento que además de ser de nuestra familia religiosa, fue ordenado hace poco, joven, en este año en que se cumplen justamente 100 años de la encíclica Quas Primas del Papa Pío XI. Lo vamos a presentar al Padre Elton porque estamos hablando en todos estos programas sobre el reinado de Cristo. Y es bueno entonces, hermanos, hacer memoria de la cantidad enorme de mártires que tiene la Iglesia, hasta ahora inclusive en los últimos 2 siglos, ¿no? Y mientras avanza la modernidad, tenemos más mártires. El 14 de septiembre del pasado 2025, el Papa León XIV honró a cientos de cristianos mártires y confesores asesinados por su fe durante el siglo XXI. Solamente estamos hablando del siglo XXI. Ahora vamos a hablar con el Padre Elton del siglo pasado, XX, y bueno, ahora también. Destacando que su sangre, la de los mártires, como siempre se dijo, es semilla de nuevos cristianos, de nuevos discípulos de Cristo. Y por eso no tenemos el derecho, sino al contrario, el deber de mantener viva su memoria. El pontífice en la Basílica de San Pablo Extramuros recordó esto a varios mártires. Pero hoy nosotros de modo especial queremos recordar, para que muchos sepan, los mártires de Albania. Por eso que el mejor modo de reinar es confesar la verdad, confesar a Cristo y no negarlo. Así ocurrió con los mártires de Albania, que ni siquiera uno apostató. Todos absolutamente confesaron a Cristo. Y es la gloria de la Iglesia y semilla, vuelvo a repetir, de nuevos cristianos. Por eso, con un gran placer, hoy voy a presentar con ustedes al Padre Elton. El apellido no sé si me animo a decirlo bien, Padre. Padre Margesi, será, ¿no? Margeci. Hola a todos. Hola a todos. Querido Padre, qué lindo no te conozco de modo personal, pero ahora sí lo estoy haciendo a través de la pantalla. Un gusto conocerte. El gusto es todo mío, en serio. Soy muy contento poder condividir un poco de historia de la iglesia en Albania, un poco la historia de Albania. Hace un país tan chiquito, pero con así mucha historia, ¿no? Durante los siglos, antes de Cristo y después de Cristo. Así que es un país bastante pequeño, pero que ha dado también mucho a la iglesia universal.
Se sabe muy poco de Albania, por eso es que queremos transmitir, para que veamos el poder que tiene la gracia de la Iglesia, ¿no? La Iglesia es la madre, que genera tantas cosas milagrosas, ¿no? Entre otros, el martirio en cierta forma es un milagro, ¿no? Porque resistir, estuve leyendo las crónicas que me mandaste ante tanta atrocidad del comunismo, que fue el primer estado comunista ateo del mundo, Sí. como vos me contabas, es una gracia, sin duda, no se puede resistir de otra forma. Pero quería primero preguntarte, ¿en qué año fuiste ordenado padre? Yo fui ordenado en 2022. Ah, nuevito, como dije recién. 3 años de cura, ahora estoy caminando por 4 años. Llevo 4 años, yo vine en Albania como diácono con otros 2 seminaristas, que ahora uno es sacerdote y vive aquí conmigo, es de Colombia. Y llevamos una misión muy bonita que, si Dios quiere, el año próximo vamos a festejar 25 años de misión acá en Albania. Qué bueno. Una comunidad que lo quiso Padre Abuela directamente por el pedido de Madre Teresa. Eso quiero que cuentes. Yo estuve leyendo, pero sería lindo que vos lo cuentes, porque se me pone la piel de gallina un poco, porque Sí. es tan emocionante, ¿no? Encontrarse con la Madre Teresa, el Padre Abuela, tantas cosas increíbles, ¿no? Sí, Padre Abuela lo ha visitado, al menos el padre me contaba que al menos 2 o 3 veces, pero seguro 2 veces lo ha encontrado a la Madre allá en Roma. Las hermanas de Madre Teresa tienen ramo contemplativo activo y cada uno tiene su provincia. Allá San Gregorio Alcelio, Alcerio en Roma, tienen la casa provincial de las hermanas activas. Que Madre Teresa, cada vez que iba en Roma, dormía ahí, estaba ahí. Una vez el Padre Abuela fue con algunos curas para visitarlo la madre, solamente para visitarlo, nada más, ¿no? Y la madre ahí, como una buena albanesa, porque no sé si saben que Madre Teresa era albanesa, ¿no? Nació Eso es importante, sí. y creció acá en Albania. Salió de Albania cuando tenía 17, 18 años para ser monja después. Y ahí, cuando encontró al Padre Abuela, le pidió, hablaron bastante, ¿no? Pero le pidió 3 cosas. La primera cosa es para fundar en China. Y el Padre Abuelo dijo, sí, tenemos, o sea, tengo la voluntad de fundar en China. O sea, es uno de mis deseos de fundar en China. El segundo pedido es para fundar en Albania. El padre dice, Albania. O sea, no es que tampoco sabía dónde estaba Albania, ¿no? Y la tercera cosa le pidió para asistir a las hermanas de la caridad, misioneras de la caridad en el mundo. Que el Padre Abuelo dijo, te voy a prometer que le voy a respetar todos 3 pedidos. Así que el padre dijo, el primer pedido que voy a tener de Albania, lo voy a aceptar. Fue el obispo de nuestra diócesis, que todavía sigue, ¿no? El cual ha hecho un pedido al dicasterio por la vida consagrada, a Chisva, los cuales le mandaron 5 congregaciones que podrían fundar, uno de los cuales éramos también nosotros. El obispo le escribió, todos respondían, sí, puede ser, vamos a ver. Alguno respondió que no. Había una mail que decía Carlos Miguel Vuela, y después decía, sí, vamos a fundar. El obispo estaba un poco, dice, es un poco rara esa respuesta. Así que el obispo, durante una visita que tuvo allá en Roma, fue a visitarlo al Padre Vuela, ¿no? Estaba en la casa generalicia que estaba antes allá en Roma, y ahí dijo, ¿por qué aceptas así de inmediato? Dijo, ¿por qué no puedo negar a una santa una fundación? El obispo todavía no entendía. Después el Padre Abuela le explicó que fue Madre Teresa que le pidió para fundar. Así que nosotros fundamos el día de la Inmaculada, 2001. El mismo día de la Inmaculada ingresamos para tal vez por los que nos escuchan, no dice nada, la ciudad de Dures, pero la ciudad de Dures es una ciudad ahora bastante grande en Albania, donde ingresó San Pablo para evangelizar Albania. En la Biblia, en la carta a los romanos, de San Pablo, ¿no? Que escribe en el capítulo 19, versículo 15, San Pablo dice, llevé el evangelio de Cristo hasta Iliria. Iliria era el antiguo nombre de Albania. Así que tenemos esta gracia también, que estamos allá en la Biblia, y nosotros somos una iglesia apostólica, porque vino San Pablo directamente, vino San César, que fue el primer obispo en Albania, que era uno de los 72, y después ha pasado también
Sant'Andrea Apóstol por aquí, porque aquí estaba como la puerta entre Occidente y Oriente. Así, Y así pasaban aquí. Así que somos una tierra bastante bendita por Dios, sí. ¿no? Y Y ahora también, bendecido por los mártires, ¿no? Qué cantidad de mártires. y ahora sí, ahora llega donde los mártires. Se puede compartir así puede un poco ubicar Sí, padre, dónde ante una estamos. pregunta. No Sí, digo, una pregunta no, sino una aseveración, creo que lo dijiste, que gracias a Dios, bueno, la Madre Teresa profetizó, se puede decir, que íbamos a entrar los dos juntos. sí, los dos juntos, sí, sí, sí. Se lo Allá dijo en el Padre Bueno, Sí, sí, ¿no? sí. Le dijo que vamos a entrar juntos en China. Y Y nosotros después, entramos juntos porque cayó, ¿no? Porque estaba un poco estaba un poco metido con la Inglaterra, etcétera, ya en China estaba un poco dividida, ¿no? Y nosotros podemos decir que entramos juntos también ahí. qué Fue bárbaro, ¿no? sí, sí, muy, así son los santos. Así son los santos, Sí, sí, exactamente, qué bárbaro, así, ¿no? así son los Como santos. Dios desde arriba maneja con su divina providencia. Y nosotros en Albania, imagina que Albania es un país, digamos, de constitución atea, laica, pero más que laica, atea todavía. Eh, pero el Día de Madre Teresa, el 5 de septiembre, nosotros lo tenemos fiesta nacional. El único aeropuerto de Albania está llamado a Santa Teresa de Calcuta, un país que tiene un porcentaje de 70% musulmanes, 20 ortodoxos y 10 católicos. Lleva el único aeropuerto el nombre de una santa católica. Sí, Es pero increíble, ¿no? sí, sí. Cómo Dios hace las cosas, ¿no? Sí, Destruye todos los planes de sus enemigos y hace lo que Él quiere. es así, padre, es Qué así. grande, Padre. Sí, Bueno, sí. Padre, ¿podés contarnos un poquito entonces de esta historia apasionante de Albania Sí, sí, que nos gustaría realmente escuchar? sí, sí. No sé si va a compartir un poco los slides, así puedo Sí, ahí compartir va, por una... favor, ahí va. Antes quería decir que por favor se suscriban al canal y también le den me gusta, ¿cómo es que se hace así? ¿Para qué? Para que se pueda difundir, porque vos, Padre, trabajas también en Radio María, ¿no, Padre? Sí, 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 es un apostolado único que Qué llevo bárbaro. 4 años allá en la Radio María y la mayoría de los que nos escuchan no son católicos, son musulmanes, ¿no? Sí. Ah, Y, mira, y sí, sí, llevamos, o sea, hay muchos que nos escuchan que son musulmanas. Esa qué es bien. musulmanes que, o sea, son practicantes, pero dicen, la Radio María nos da principios que ninguno hasta ahora no nos ha dado. Así Mirá que vos. en serio, así que como es parte de nuestro carisma, ¿no? Evangelizar la cultura, uno de los medios, imagino que ahora más que nunca son los medios sociales, Tal las redes cual. de internet, y hay que difundir Cristo, ¿no? Porque el mal se Sí, difunde bastante. Tenemos que también nosotros difundir el bien que hace la iglesia sí, y que hacen los misioneros en el mundo y que testimonian en su vida, ¿no? claro. Y cómo la fe se transmite a través del oído, del audio Sí, 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 y de la sí. visión. Sí, sí, Sí. entra por el oído, sí, sí, es Bueno, así, padre. Padre, ahí te subo si quieres las diapositivas. Sí, perfecto, así, Yo me voy a perfecto, bajar así te quedas vos solo ahí. perfecto. Usted después cualquier pregunta sería bueno que pueda intervenir, así también a mí me Sí, ayuda un poco más, ¿no? cómo no, Padre, sí, sí, cómo no. Ah, vamos Perfecto, a hacer una oración, Padre, ¿te parece? perfecto, estoy de acuerdo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y al Amén. final vos vas a dar la bendición. Por supuesto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros. Nosotros. Padre y Espíritu Santo. Muy bien, Padre. Todo tuyo, entonces ahora la pantalla. Muchísimas gracias. Se me puede compartir perfecto. Aquí estamos. Pues muy bien. Como decía antes, yo soy un cura joven, tengo 30 años. No he nacido durante el comunismo, yo he nacido directamente postcomunismo. El comunismo en Albania cayó en 1991, después le voy a contar un poco mejor,
pero os puedo asegurar que hasta 2005 el comunismo llegaba casi igualmente, casi. Obviamente había cambiado mucho, pero todo el pensamiento seguía lo mismo y hasta ahora que estamos hablando hay también bastante realidad comunista aquí. Pero bien, volvemos un poco atrás. Aquí he creado con la inteligencia artificial una imagen a la izquierda que dice por la fe y por la patria. Eso, los mártires albaneses, los albaneses son muy patrióticos, ¿no? Y todos los mártires decían, nosotros vamos a dar nuestra sangre, vamos a derramar nuestra sangre por la patria, por Dios, por la iglesia. Nosotros no nos vamos a retrasar en nada porque nosotros somos de Dios. Nosotros somos miembros de una patria. Y esa patria no vamos a permitir a ninguno para que la destruya. A la derecha, ahí tenemos los 38 mártires beatificados. Beatificados. Y obviamente, ese 38 es un número simbólico porque ha habido muchísimos más, muchísimos más. Yo solamente les digo que yo tengo 4 familiares, ¿no? Que han muerto por la fe. Una de las cuales, como ven acá en la derecha, en la primera fila hay una mujer, hay una chica de 22 años. Ella era mi pariente, es mi pariente, ¿no? Que estaba beatificada. Después voy a contar también su historia. Padre, Pues bien. Padre, perdón, te interrumpo. Sí, Sí. Al respecto estaba pensando que después con tu pariente beatificada sería tu tía, no sé, tía abuela, no sé qué será. Sí, tía abuela, sí, tía abuela. Sí, Me gustaría que hagamos aparte, ahora que la menciones y todo, pero podríamos hacer aparte un programa especialmente dedicado a ella o no. ¿Te parece? Puede ser, tal vez ahora puedo contar algo. Bueno, sí, te dejo, ¿cómo no? Perfecto. Buenísimo. Y sí, ahora, como decía antes, yo quiero eso y los slides. Aquí quiero un poco ubicar dónde se encuentra Albania, ¿no? Ahí, como se ve de verde, ahí se encuentra Albania. Estamos en norte de Grecia, al lado de Macedonia del Norte, Montenegro, Kosovo, y al lado de Italia nos divide el mar. Para ver, estamos en el sur de Europa. Así que desde siempre, o sea, desde los primeros siglos, sobre todo de los primeros siglos de la Iglesia, fue como una puerta entre Occidente y Oriente. Bien, nosotros como historia ha sido bastante dura la historia de Albania, ¿no? O sea, antes hemos tenido los romanos por 200 años. Después hemos tenido los turcos, el Imperio Otomano, que ha destruido toda la cultura y todo en Albania por 500 años, los otomanos. Después hemos tenido también los fascistas. Albania hacía parte del reino de Italia, ¿no? Hemos tenido los nazis también, los alemanes han venido, y hasta que después hemos tenido el reino, tuvimos el reino, el rey, fue un reino en Albania, pero duró pocos años, y después se presentó la nueva forma que no estaba conocida hasta ahora en Albania, que se llamaba el Partido Popular. Obviamente, como el mal siempre ingresa como algo bueno, también el comunismo ingresó como algo muy bueno. O sea, dar todo el poder al pueblo. Todo el mundo quería eso porque siempre había sufrido. Pero obviamente la gente no sabía lo que es el comunismo. Así que aceptaron y mano a mano comenzó a convertirse en una dictadura. Los sacerdotes obviamente sabían qué es el comunismo, o sea, también por los estudios, la vida de los santos, ¿no? Y también las encíclicas de Leone XIII, Rerum Novarum habían leído, en ese tiempo también de Pío XII habían leído sus escritos. Y así que los curas, primera cosa que han dicho es que está llegando algo muy tremendo para Albania. Tenemos que ser muy fuertes en la fe porque Dios no nos va a abandonar. La gente como no entendía bien todo eso, ¿no? Así que, o sea, bien, vamos a ver lo que pasa.
Pero cuando comenzó este nuevo partido, inmediatamente se convirtió en una dictadura. Y estamos en el febrero del 1945. Tenemos que pensar que desde inmediato comenzó para destruir la iglesia. ¿Por qué? Porque el comunismo destruye la libertad, ¿no? Destruye la cabeza, quien piensa. Ninguno tiene que pensar. O sea, cada uno tiene que pensar lo que piensa el dictador. Al final es el dictador que piensa por la gente. Tal vez es un poco duro decirlo en el mundo de hoy porque tenemos varias dictaduras en el mundo, también aquí en Europa, no son abiertamente, pero somos en varias dictaduras. Pero como tú no estás libre de expresar lo que tú piensas, lo que tú eres. Y de ahí comenzó desde el primer año, el segundo año ya, a matar curas, a cerrar iglesias, pero no inmediatamente, porque no quería hacer guerra directamente. Comenzó solamente quienes eran los enemigos del pueblo. Y los enemigos del pueblo, principalmente, ¿quién son? Para el comunismo son los que piensan libremente. No solamente los curas, también los imam, los musulmanes, ¿no? O también los curas ortodoxos. También a ellos le han matado. Porque decían, nosotros somos libres de pensar, porque durante el comunismo tú no eras tampoco libre de pensar. No podías pensar libremente. Tienes que pensar lo que es el partido. Si tú hablas mal del partido, piensas mal del partido, tú eres el enemigo. ¿Al enemigo qué se hace? Al enemigo hay que poner en la cárcel, hay que matarlo, hay que dejarlo sin comer, hay que hacer cualquier forma de violencia, porque es un enemigo del pueblo. Eso se hacía bastante grande, ¿no? Cuando ya comenzaron a matar los primeros curas, los primeros católicos, ¿no? Ahí decían, nosotros no matamos a nadie, son ellos, ¿no? Que son los enemigos. Así que muchas veces le hacían trampas a los curas, ¿no? Para decir, mira lo que han hecho. Por ejemplo, un caso a un fraile, le habían escondido el Kalashnikov, varias armas, ¿no? Atrás del altar, y habían dicho al sacristán, tú tienes que esconderlos ahí. Después nosotros vamos a ir y obviamente haciendo fotos y todo, para encontrar todo eso. Lo que pasó que fue la policía, ¿no? La policía del comunismo, se llamaba Sigurim, la aseguración. No sé qué aseguraban, pero bien, se llamaban así. Y encontraron esas armas, decían, usted cura, usted es enemigo. ¿Qué hace usted con el Kalashnikov? El cura no sabía nada, pobrecito. Dice, yo no sé nada. El sacristán dice, sí, porque le ha puesto el cura. O sea, habían amenazado también al cura, al sacristán, disculpa, habían dicho, usted tiene que decir así. Pero obviamente todo el mundo, todos los fieles, toda la gente ahí conocía al cura y conocía toda la realidad. A ese cura lo mataron, por ejemplo, como un enemigo del pueblo. O, por ejemplo, si uno predicaba libremente, otro mártir que no está beatificado, está enterrado en una de nuestras parroquias, predicaba mucho, le tiraron la lengua afuera, vivo, con un clave en un árbol, le clavaron la lengua. ¿Por qué usted no tiene que hablar así? Porque usted es un enemigo del gobierno, del pueblo. Así que tenemos que matarte mejor. Imaginan ya desde ahora qué principio que había puesto el comunismo. Ya la propiedad privada no existía, todo era del comunismo, obviamente, todas las iglesias, los conventos, la tierra, todo era confiscado. Ninguno podría tener algo suyo. Eso también de experiencia de mi familia, ¿no? Mi abuela tenía más de 500 cabras, pero ninguna era suya, era todo del dictador, del partido. Así que no aguantaba a comer por un cumpleaños ninguna cabra o una gallina. Para decir, imagina ya cómo había comenzado todo eso. Pues bien, pasando los años ya se había notado mucho eso. Eh, Albania hizo con Mao Zedong, el dictador de China, alianza. Imagínense ustedes que Mao Zedong llegó en Albania 2 veces. Y Mao Zedong, como quería poner también su comunismo, también acá en Albania, ya que eran amigos con el nuestro dictador, que se llamaba Enver Hoxha.
el nuestro dictador puso como segunda lengua en Albania, después del albanés, también el chino. Quería poner un poco de cultura china, vestidos chinos, comida china, etcétera, etcétera. Lo que pasó es que nuestro dictador, como no estaba contento con el comunismo de Mao Zedong, ¿y qué hizo? Dijo, no, Mao Zedong no tiene el espíritu del marxismo. Vamos a divorciarnos. Usted no tiene, imagina, Mao Zedong no tenía el espíritu del marxismo. Pues bien, se puso con la Rusia, imagínense ustedes, con la Rusia. Y después dijo, puso en Albania el segundo idioma, el ruso, que duró por muchos años. Por ejemplo, mis familiares han estudiado ruso en escuela. Estaba como lengua obligatoria. Hay que decir una cosa, Albania no estaba en la Unión Soviética. Los Balcanes estaban en la Unión Soviética, pero Albania tenía un comunismo suyo, para decirte cómo estaba tremendo, tremendo. Así que nuestro dictador dijo, no, tampoco la Rusia tiene el espíritu del marxismo. Imaginen qué locura, dónde había llegado ese hombre. En un encuentro que habían hecho en Bulgaria, todos los dictadores de la Europa, y no solamente de Europa, también de Asia, le habían criticado, le habían dicho, mira, Enver, nosotros tal vez tú dices que no tenemos el espíritu del marxismo, pero el espíritu del marxismo nos dice que hay que destruir y matar todo el mundo, destruir todas las iglesias, o sea, sí, hay que controlar todo, pero no como estás haciendo tú. Él dice, sí, ustedes tienen razón, voy a cambiar. Eso estaba en 1966. 1967, en Albania, él declara a Albania el primer país ateo en el mundo. Imagínense ustedes, un país consagrado casi al demonio. Tremendo. De ahí, ¿qué pasa? Aquí comienza a cambiar la historia de Albania. Aquí pasa todo, o sea, cambia todo la historia de Albania. En el momento que se declara ateo, cualquier policía o que estaba en el poder podría matar a cualquier persona que se expresaba directamente contra el comunismo o expresaba su fe. Y aquí comienza la gran persecución. Y hay que decir otra cosa. Ahora hago un salto. Cuando Juan Pablo II ingresó en Albania en 1993, dijo una cosa que hay que entenderlo también bien, porque era así. Dice, Albania ha tenido el peor comunismo que yo he conocido en mi vida. Juan Pablo II, que ya venía de un país comunista, Juan Pablo II, que había visitado todo el mundo, conocía también lo que había pasado en México, conocía lo que estaba pasando en China, conocía los Balcanes muy bien, pero dijo, lo que ha pasado en Albania es el peor comunismo que yo he conocido en el mundo. Cuando comenzó esa nueva era de revolución en Albania, en el 67, por ejemplo, aquí he puesto que a la izquierda es una iglesia, es un video en realidad de eso. Están explotando una catedral que está aquí 15 minutos de nuestra comunidad. Una de las catedrales más antiguas de ese tiempo en Albania. Lo explotaron directamente, pusieron bomba, explotaron. A la derecha están destruyendo una mezquita, así que no tenía que tener ningún signo de la fe, porque Dios es opium del pueblo. Dios no existe. Dios hay que pensarlo como algo que uno se refuta. Así que bastante duro por la gente, ¿no? La gente misma, creyente, cuando rezaba, tenía que rezar escondidos. No podrían más tampoco en sus familias. Yo conozco casos, también aquí en mi parroquia, donde los familiares de la misma familia, por ejemplo, el hijo le había dicho a su mamá, usted no puede rezar de frente a nosotros, porque yo te voy a condenar al partido. Imagínense, el hijo a su mamá. Así que también en la misma familia no se podría. Cualquier imagen sagrado que uno tenía que quemarlo, tenía que destruirlo. Los rosarios y todo.
Así que también las estampitas tenían que destruir todo. Así que mucha gente comenzó a enterrar, ¿no? Las campanas, las estatuas, las cruces, muchos objetos sagrados le escondían bajo tierra, ¿no? O tal vez en las tumbas, ¿no? Para que no le encuentren. Pero eso ha mantenido también la fe, ¿no? Que la gente sabía que ahí en esa tumba, en ese lugar, hay algo sagrado. Y la gente iba a rezar, ¿no? Y cuando habían destruido todas las iglesias, expresamente no se podría, ¿no? Expresar más la fe públicamente. Ahí comenzó también la gran persecución del comunismo. Todos los curas, las monjas, la que estaban extranjeras, le dijeron, ustedes tienen que ir en sus países, las italianas, las alemanas, toditas tenían que irse. Las albanesas tenían que volver en sus familias, varias murieron, pero como estaban, o sea, estaban obligatorias para volver en sus familias. Y volvieron. Muchísimas vivieron como monjas, pero obviamente en sus familias. Pero tenían que hacer los trabajos duros de 14 horas a veces. También 15 horas al día con 20 minutos de comer o para ir al baño y nada más. Imagínense ustedes el trabajo de 50 años, como había hecho la gente ya, estaba destruido también físicamente. Y aquí he puesto, hay algunos sacerdotes, ¿no? Mártires todos, que le han matado el comunismo, que le presentaban de frente a los juicios y le hacían interrogatorios. Ellos no entendían, decían, ¿pero qué hemos hecho de malo? Usted es enemigo del pueblo, usted cree en Dios, sí, pues muy mal. Usted ha dicho una vez que hay que pensar libremente en eso. Sí, he dicho, no, porque si uno hace así, imagínense que tampoco existía libertad de palabra. No podrías decir libremente nada. O imagínense el grave también, un pintor, ¿no? Cuando dibuja, quiere exprimir la realidad, ¿no? Quiere hacer lo que ve y lo dibuja ahí. Pero había una vez un artista albanés que había dibujado a una persona flaca, muy flaca. Por ese dibujo le costaron varios años en la cárcel. ¿Por qué? Porque el comunismo te da de comer, tienes que dibujar a la gente gorda. Sí, imagínense dónde habíamos llegado ya. La poesía no se puede hablar, ¿no? Así que había que sacar cualquier identidad de libertad, cualquier identidad religiosa, había que sacarla, ¿no? También tenemos el más famoso, puedo decir, es escritor albanés, es un fraile franciscano, el cual durante el comunismo tiraron afuera sus huesos y le botaron, porque no querían tener ningún pensamiento tenía que ir a esa persona, porque era malo, porque escribía libremente. Imagínense ustedes que en una ciudad aquí cerca de nosotros había una cárcel antes del comunismo. Durante el comunismo se convirtieron en 14 cárceles. Imagina, Albania se llenó de cárceles. Realmente se llenó. Y toda esa era gente que pensaba libremente. Era gente que quería expresar sus deseos libremente. Era gente que quería expresar su fe. No. Pero había también laicos. Aquí podemos ver también laicos, sacerdotes, también musulmanes, ¿no? En esa foto. Estaban en un tribunal. Aquí están en una iglesia, ¿no? Estaban en un tribunal porque algunas iglesias le convirtieron en tribunales. Otras iglesias le destruyeron. Otras iglesias, como mi parroquia, que es la concatedral, la convirtieron en un depósito de maíz. Así que algunas le usaban, pero obviamente sacando todo lo que era antiguo, católico, alguna estatua, algún dibujo, no tenía que tener nada de católico. Pues bien, aquí ya volvemos en una situación bastante delicada, porque algunos sacerdotes ya le habían matado. Al primero de la izquierda, que es un obispo, allá arriba, el primero para arriba, se llama el Beato Vincenzo Pernucci. Son dos hermanos franciscanos, él era franciscano, ya beatificados. Él era el primado de Albania, ¿no? Era la guía espiritual de toda la iglesia en Albania. A él, por ejemplo, lo arrestaron
lo pusieron en la cárcel por muchos años, con mucha tortura, porque los comunistas tenían un principio: no tenemos que matarte, tenemos que hacerte sufrir, porque si te matamos es una solución. Tú tienes que sufrir, y tienes que sufrir lo que nosotros, como nosotros queremos. Imagínense que la gota china, o sea, que le ponían en una mesa, atados así, con la gota que le caía, le hacía locos. La corriente, por ejemplo, en las narices, en los genitales, era una cosa normal. Electricidad. Sí, la electricidad, sí, eso era tremendo. Los que soportaron eso decían que quemaba los neurones. Eran pocos que salían vivos de esa tortura. O, por ejemplo, los trabajos forzados. O muchas veces, por ejemplo, le legaban por los pies, pies arriba, la cabeza abajo, tal vez una noche entera. Algunos morían, otros no, pero le golpeaban, le tiraban agua fría. Imaginen el invierno, nosotros tenemos el calor africano, el frío siberiano. En el verano tenemos como 43, 44 grados. En el invierno tenemos también como menos 10 grados, para decir que tenemos un frío y un calor. Imagínense ustedes en el frío, o sea, no tenían nada para cubrirse, no tenían vestidos. En las cárceles donde estaban, obviamente no se puede hablar de condiciones para vivir ahí. Y los mártires vivieron ahí. Él, ese obispo, que era de la diócesis que el mismo San Pablo fundó, ¿no? A él lo pusieron en una caja de hierro que había clavos por dentro, lo pusieron ahí dentro, en una... y lo tiraban hasta que los clavos o sea, le habían destruido todo su cuerpo. Y ya murió. O también otros que a otro mártir allá en la cárcel le habían tirado con las uñas la tráquea, por el odio que tenían, le habían tirado afuera la tráquea. La tráquea. Sí, la tráquea, sí, con un odio tremendo. Y él pedía, por favor, mátanme aquí, por favor. No, decía, no, tú tienes que sufrir. O a otro le habían cortado los brazos y también las piernas, le habían dejado ahí y tenía que quedarse ahí. O a otro, por ejemplo, que han puesto en no sé cómo se dice, un vaso grande de agua, no sé cómo se puede decir, en el invierno, con agua lleno de hielo, la habían puesto dentro para que podría morir en el frío, ¿no? Congelarse vivo. Y así también, así otros. Aquí en la segunda fila ven uno que está vestido de ortodoxo. Él era católico del rito bizantino, que en el sur de Albania teníamos el rito bizantino. Y él trabajando en el calor del verano, como decía antes, que hace mucho calor, desmayó. Y otro sacerdote que estaba trabajando ahí se fue para ayudarlo y no lo permitieron. Todos los trabajadores estaban obligados para ir encima de él para que muera. Así que su cuerpo no se encuentra todavía hoy, ¿no? O otro, imaginen, por ejemplo, los carcelados estaban obligados a los trabajos forzados. Hay que pensar que habíamos llegado hasta 7, 8 mil carcelados, ¿no? En campos de concentración acá en sur de Albania, que tenían que hacer trabajos como autoestradas, como donde pasa el tren, ¿cómo se llama? Las vías del ferrocarril. Eso, también tenían que hacer los carcelados. Y ahí, como había muchos, no había baños en ese tiempo, imagínense, en los años 50. Hacían un hueco muy grande que todos tenían permiso solamente 2 veces al día para ir al baño. A uno de los sacerdotes, vivo, lo pusieron allá, donde hacían los deberes todo el mundo, lo pusieron dentro. Otro sacerdote se enterró, fue ahí y le dijo al guardián, dijo, ay, tengo mal de barriga, ¿puedo ir un poco al baño? Digo, pues tienes 5 minutos. Se fue y ahí le dio la extrema unción también, le dio la bendición y todo, y murió. Nunca más se encontró su cuerpo. Para decir un poco dónde llegaba la tortura que hacían a los mártires, ¿no? Era tremendo todo eso, ¿no? Y el clero que más fue afectado, ¿no? por el comunismo fue el clero franciscano. Tal vez en todo el mundo la imagen del cura tal vez es como nosotros con una sotana negra. Acá en Albania
la imagen del sacerdote es un franciscano, porque los franciscanos, según la tradición acá en Albania, le ha fundado San Francisco en Albania directamente. O sea, cuando pasaba de Italia para ir en Tierra Santa, ha llevado la primera comunidad aquí en la nuestra diócesis, muy cerca de nosotros. Fue fundado por San Francisco de Asís, la primera comunidad de los franciscanos, los frailes menores. Y ellos han sido siempre como la cabeza de Albania. Ellos escribieron el alfabeto, los cantos, libros, poemas, poesías, todos le han escrito los franciscanos. Y todos los franciscanos podemos decir que estaban sobre todo en el norte, en esa parte donde nos encontramos también nosotros. Y a ellos le golpeó muchísimo el comunismo porque sabía que durante siglos ellos habían sido la cabeza de Albania, de la cultura, de la identidad propia. Y ahí lo golpeó. Así que aquí tenemos solamente algunos, pero han matado también a otros. Uno de los franciscanos es también de la nuestra diócesis, aquí 10 minutos de nuestra comunidad. A él, por ejemplo, después que lo masacraron, podemos decir, en la cárcel, entre torturas, no le daban de comer, a veces estaban obligados a comer disculpen la palabra, su caca, ¿no? Sus deberes. No tenían para cambiarse, no podían ducharse. Imaginan después los piojos y todo, estaba una situación tremenda. Pues bien, a uno de los frailes, después de muchas torturas, lo matan y le dicen a la enfermera, por favor, bótalo en el río. Aquí de frente a nosotros pasa un río muy grande. Y dice, bótalo en el río, así el río lo lleva. Porque también la mayoría de los mártires no existen sus cuerpos. Tenemos solamente de 11 de los mártires, de los demás no. Y ella, la enfermera, llevó el cuerpo del fraile, abrió una tumba escondida de noche abajo de un árbol de olivo, le puso abajo de la cabeza una piedra con una cruz y ahí lo enterró. Mira usted, esa enfermera murió después del comunismo. Cuando llegaron los primeros sacerdotes después del comunismo, ella fue con mucho coraje, porque todavía no se sabía si ha ido o menos el comunismo, dijo, tienen que abrir esta tumba aquí, porque aquí está uno de los mártires. Y los curas dicen, ¿qué? Comenzaron a abrir, dice, ustedes van a encontrar su cuerpo, abajo de la cabeza tiene una piedra con una cruz. Y lo abrieron y lo encontraron su cuerpo, así como decía la enfermera. Por eso que no tenemos el cuerpo también de ese franciscano. Pero bien, hay que pensar que el comunismo ya había roto todas las relaciones diplomáticas. Cuando se declaró primer país ateo en el mundo, ninguno podría ingresar y ninguno podría salir de Albania. Así que los albaneses, por 50 años, ninguno ha podido salir de Albania. Ninguno. Y también si alguien entraba antes, ahora hay como 1.800 vuelos en la semana, pero antes había solamente como 1 o 2 vuelos en la semana, cuando llegaba algún diplomático. Y cuando llegó una vez el nuncio apostólico, llegó en la capital, después lo llevó la policía en el puerto para mandarlo atrás, porque no podría quedarse aquí. Así que el obispo que está aquí a la derecha mía es el único obispo que se había quedado vivo, digamos, en el deber. Él era el padre espiritual de mi abuela y confesor de mi abuela. Mi abuela todavía vive, tiene 104 años. Y mi abuela me ha contado toda la historia de él, ¿no? Él era un obispo de una abadía aquí cerca, bastante joven, ¿no? Pero cuando comenzó el comunismo, como habían matado curas, sacerdotes y obispos, él vino, ¿dónde? Aquí en nuestra comunidad, en la nuestra iglesia. Vino junto con otro sacerdote también mártir, el cual el obispo se quedó aquí por 2 años, el otro mártir como 4 o 5 años. Porque aquí estaba la sede del obispo de la diócesis antes del comunismo. Él era la guía de todo Albania. Pero él decía que a él el dictador le había dicho, si tú quieres dividir la iglesia
del Vaticano, yo te prometo que tú puedes hacer lo que quieras, pueden seguir libremente la fe. Él dijo, nosotros somos Iglesia Católica, unido bajo el Papa, así que nosotros nunca vamos a separarnos del Vaticano, nunca vamos a separarnos del Papa. Había Juan 23, después había Pablo VI, así que dijo, nosotros no vamos a dividir la iglesia. Y no lo dividió. Lo llevaron, lo pusieron en la cárcel. A él, las cosas que me cuenta mi abuela, que también vivía con su sobrina, la sobrina de él, padre abuelo lo conoció, ¿no? Y murió pocos años atrás. A él le pusieron huevos calientes abajo las axilas. Y imagínense el dolor que le hacía. O por ejemplo, a él le habían cortado la barriga, le habían puesto sal gruesa para que podría quemarlo. O le habían puesto también en agua caliente, el agua, imagina 100 grados de agua, le habían puesto las piernas dentro para que la piel, obviamente, se va. Y arriba le pusieron sal para que podría sufrir siempre más. Le habían legado con hierro las manos, ya tenía el tétano, ya estaba muy flaco. Su sobrina contaba que cada vez que iba con su mamá para visitarlo, dice, tenía un olor tremendo, olor de sangre, olor de pus, porque él estaba, o sea, no comía, lo torturaban, no se duchaba, y la sangre que tenía, dice, era tremendo. Así que todos los vestidos le llevamos para cambiar, pero después no es que cambiaba mucho. Hasta cuando lo mataron, lo fusilaron, y su cuerpo después lo tiraron en el río. Pues bien, él, en el altar que él celebró la misa, nosotros celebramos todos los días la misa aquí, en nuestra comunidad. Allá al lado está la Beata María Tuzzi. Ella es mi pariente, ¿no? Como no hay mucha historia, tal vez puedo contar algo ahora sobre ella, ¿no? Ella quería ser monja y, pues bien, la familia no estaba contenta, pero ingresó como postulante de las Hermanas Stigmatinas, una congregación fundada en Florencia. Es la única beata de la congregación. También la fundadora es serva de Dios, es la única beata de su congregación. Antes del comunismo, su congregación estaban 180 monjas en Albania. Después del comunismo, ya casi ninguna. Habían quedado algunas hermanas que eran postulantes antes, se habían quedado, pero había destruido todo el comunismo. Pues bien, ella quería ser monja, pues bien, ingresó en el convento como postulante y mataron el secretario del Partido Comunista en la nuestra ciudad, de donde vengo yo, se llama Reshen. Pues bien, él era familiar nuestro. Como siempre, cuando moría alguien, tenían que dar la culpa a alguno que estaba en el poder o a alguno que querían echarlo de medio. Pues bien, ¿a quién dieron la culpa? A ella y a algunas otras personas. Ella en el día del funeral de esa persona, del secretario del comunismo de la ciudad, estaba en el cementerio, en el funeral, porque era pariente. Así que, pues bien, le dijeron, cerraron el convento, a ella lo llevaron en casa, tienes que ir en casa. El obispo, siempre lo que está aquí en la foto, le dijo, tienes que ir a enseñar, porque era profesora, tienes que ir a enseñar en algunas escuelas donde yo nací. Después, de nuevo, quería ser monja, pero ya no se podría más. Pero como era postulante, de familia católica, obviamente, lo llevaron, lo pusieron en la cárcel, una chica de 18 años. El motivo, porque ella, con su hermano, con otras personas, había matado a ese secretario. Pues bien, ella en 2 años que sufrió en el comunismo, ha sufrido muchísimo, porque no tenían tampoco donde dormir, no tenían ninguna condición, la lluvia que venía de afuera entraba dentro, la policía que pasaba le tiraba agua fría, lo golpeaban. Una monja que todavía tiene 96, 97 años, que vivió 4 años con ella en el colegio, también cuenta su historia. Pues bien, ¿qué ha hecho de importante? Una vez
la guardia, era un chico joven, Helmut Selimi, conocemos su nombre, Seiti, disculpa, conocemos su nombre porque está marcado mucho en la historia de ella. Estaba de guardia de día, así que lo ve a una chica joven, quería abusar de ella. Abre la puerta, dice una chica bonita, ella viendo la intención que tenía, dijo, no, no, yo soy la esposa de Cristo. Ah, dice, tú eres la esposa de Cristo, perfecto. ¿Tú quieres rechazarme? Sí. Te voy a hacer lo que tampoco tus familiares te van a conocer. Ella obviamente en ese momento no sabía nada, tenía 20 años. Pues bien, lo llevó, desnuda, lo puso en una bolsa grande, una bolsa de plástico duro, que lo que se servía en la harina, ¿no? O otras cosas, pero era muy duro. Lo puse dentro con dos gatos salvajes, le golpeaban, así que los gatos le destruyeron todo el cuerpo. Hay que pensar que ella sufría antes la broncopulmonitis, sufría de hambre, el tétano, ella había pasado todas las torturas que pasaban todo en la cárcel, ¿no? Como la pegaban o otras suferencias que tenían. Y pues bien, después de esa tortura, que era, ya no podría más, obviamente, no tenía más sangre en su cuerpo, ella pidió, lo llevaron en la enfermería del hospital, del cárcel, que significa una hospedería que te dejan ahí sin, obviamente, cuidado. Ella pidió, por favor, me llevan, quiero morir afuera de la cárcel. Lo llevaron en la hospital pública, obviamente, también aquí sin cuidado. Y su mamá, que vivía obviamente, y la monja que vive todavía, fueron a visitarlo. Como había muchos, estaban pasando, mirando, pasaron de frente a ella, no la conocieron. Ella, cuando vio, dijo, mamá, soy yo. María, dice, sí, soy yo. Ahí se recordó lo que le había dicho, te voy a hacer lo que tampoco tus familiares no te van a conocer. Pues bien, ella murió ahí, bajo las torturas ya, y ella, antes de morir, perdonó lo que le habían hecho y dijo, estoy contenta de morir libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado y de no negar a Cristo. Ella está llamada se llama en Albania la María Goretti albanesa, ¿no? Porque murió por la pureza y murió para ser fuerte en su vocación, ¿no? Que quería consagrarse a Cristo. Una amiga suya de cárcel, eran dos en la misma celda, musulmana, cuenta, murió también ella después del comunismo, cuenta que tenía una caridad tremenda, dice. Cada vez que su mamá le traía comida o ropa, ella no comía y tampoco se vestía. Me le daba todo a mí. Había un colchón, dice ahí, que ella no quería dormir, me dejaba a mí a dormir. Estaba todo el tiempo rezando. Nunca habló mal contra los comunistas. Nunca. Siempre decía, hay que rezar por la conversión de ellos, porque también ellos son creados por Dios y ellos no saben lo que hacen. Así que ella murió, su cuerpo está ahora en una iglesia de las hermanas de su congregación y está haciendo muchas gracias. Ahí abro la paréntesis, en el seminario mayor en menor, yo 2 años atrás fui a visitar Argentina, he traído las reliquias de 11 de los mártires, y ahí le tienen el seminario menor, en el seminario mayor de 11 de los mártires del comunismo. Pues bien, vamos un poco más adelante. A la izquierda ven una cárcel. Ese era uno de los cárceles más tremendos del norte de Albania. Quien entraba ahí, obviamente era muy difícil que podría salir vivo. Ahí también mi papá durante el comunismo no estaba encarcelado, pero estaba obligado a los trabajos forzados. Mi papá es geólogo, así que tenía que trabajar varias horas, obviamente no lo pagaban, pero tenía que sufrir ahí. Tenían que estar como 40 metros bajo tierra, ahí donde no se podía respirar, las condiciones de ese tiempo, pero muchos de los carcelados han muerto ahí. A la derecha, abajo, es una foto original hecha cuando le dispararon. Si los comunistas te disparaban, era un milagro, una gracia. Tenías que agradecer a Dios porque murió así de inmediato. Pero de principio los comunistas no te mataban así. Tenías que morir bajo suferencia. Ahí arriba
ahí se ven dos viejitas con dos cajas de muertos, ¿no? De niños. Voy a contar esa historia porque ahora como iglesia tenemos el intento de entrar en los archivos del Estado para buscar también lo que sufrieron las mujeres, porque se habla mucho de los varones, no se habla nada de las mujeres, porque siendo un país musulmán también bastante, o sea, como la mujer tiene solamente que sufrir y ya está. Acá, en esta foto, esas dos señoras, cuando entró el comunismo, el esposo de una de las señoras, la que se ve un poco más, que tiene el vestido blanco, es un vestido tradicional de mi provincia. A su esposo fue directamente con el comunismo y lo mataron. A ella, solamente porque era la esposa de uno que estaba contra el comunismo, lo pusieron en la cárcel, a su mujer, imagina, sin hacer nada, pobrecita. Ahí lo torturaron por muchos meses y después, para dejarlo de salir de la cárcel, un policía tomó el dedo y dice, tengo que dejarte una reliquia, dice, de ese recuerdo. Así que le golpeó, le rompió el dedo, para que siempre te recuerdas que eso te lo ha hecho tu esposo. Después lo mandaron en el sur de Albania, pobrecita, junto con su cuñada que está ahí en la foto. Ella ya tenía una hija que acababa de nacer. Imaginen, estaba con una hija que tenía pocos meses, tenía que tenía que ir a los trabajos forzados. Su cuñada estaba embarazada, tenía que dar a la luz. Y su cuñada nació yendo en el camión por el sur de Albania, nació ahí en medio de todos los soldados. Pues bien, fueron ahí, estaban 3.000 enterrados en el campo de concentración allá en el sur. Se agregaron otros 3.000 más, 6.000 personas que no tenían mucho de comer, no tenían cómo dormir, el frío, el trabajo forzado, tenían fiebre, las hijas, todas las dos, las hijas, las niñas, y murieron, pedían agua. La niña ya tenía 3 años ahí, pedía agua, mamá quiere agua, quiere agua. Y no le dejaban tampoco dar agua a la hija. Y la hija murió. Y pocos meses después murió también la otra. Y la enterraron ahí. Y a las señoras le torturaron hasta que cayó el comunismo. Una de las señoras murió 3, 4 años atrás. Para decirte cómo eran crueles con los niños y con las mujeres. Eran crueles, totalmente crueles. Como no había, ninguna persona tenía que salvarse. Ya, era así el principio. Pero la dictadura estaba saliendo un poco de la mano, ¿no? Pues bien, imagínense ustedes que durante el comunismo murieron casi 7.000 personas en Albania. Casi 7.000. Es un número tremendo. Muchos eran católicos que han muerto por la fe. Muchos no lo sabemos. Lo que es el número que estoy diciendo ahora es un número más o menos, pero no lo sabemos todavía, porque están muchos que han muerto sin testimonio, sin nada, donde ninguno ha encontrado nunca la tumba o alguna información sobre ellos. Pues bien, ya la gente no podría aguantar más, porque se dice que el mal consuma a sí mismo, ¿no? Y también el comunismo llega a un momento cuando ya han matado, han destruido todo, han destruido palacios, han destruido iglesias, han destruido mezquitas, han matado todos los más grandes intelectuales del país. Había construido millones de búnkers porque tenía un enemigo imaginario que tenía que venir, así que había construido muchísimos búnkers por una próxima guerra. Ya la gente no podría aguantar más. Estaba ya. Pues bien, los estudiantes, ya el dictador murió en 1988 y comenzaron de nuevo, obviamente, el comunismo hasta 1991, hasta que los estudiantes, él había hecho, como se ve en la foto, una estatua, no sé cuántos metros altos, de sí mismo en la plaza pública de la capital. Los estudiantes destruyeron la estatua, eso fue el signo que el comunismo ha terminado. Y de ahí podemos decir que ha cambiado un poco la historia, pero todavía estaban en el gobierno los comunistas por varios años.
porque el comunismo no tenía solamente la idea de matar, porque hacían muchos trabajos también buenos, obviamente, sociales, pero te mataban de cabeza. Mi abuela cuenta, dice que ellos muchas veces no hablaban mal de la iglesia, etcétera, porque querían poner la doctrina comunista marxista en nosotros. Y lo lograron, lo lograron. Porque, dice, siempre nos repetían las mismas cosas, siempre las mismas cosas. Dios no existe, ustedes son máquinas de trabajo, tienen que trabajar, la vida no tiene sentido, si no trabaja no tiene sentido. O sea, la única cosa era solamente trabajar. Y la gente ya sufría de hambre, estaba en la cárcel, no tenía propiedad privada y ya no aguantaba más. Pues bien, cayó el comunismo y ahí se encontraron muy pocos curas que habían sobrevivido porque ya no había más curas, había muy pocos. Aquí en la foto se ve un franciscano. A él, por ejemplo, él ha sufrido en la cárcel, aquí en la ciudad nuestra. Yo he conocido un policía que lo ha maltratado, que era de mi parroquia, lo había maltratado. Dice, padre, yo tengo que decirte algo, yo he maltratado a Zef Plum, se llama, también era escritor muy famoso en Albania, lo maltratado, dice, pero yo no sé por qué era tan bueno y nos obligaban para pegarlo. O para poner, por ejemplo, la electricidad en las narices o a los trabajos forzados, etcétera. Pero ninguno de los curas nunca ha odiado a los comunistas. A él, por ejemplo, le preguntaban, él mismo, a una persona que lo ha maltratado en la cárcel, cuando terminó el comunismo todo, lo vio en la calle y lo abrazó. O sea, no le dijo, te voy a condenar, tú que me has hecho eso, tú eres un delincuente. No, no. Le habían perdonado todos. Pero créeme, padre, créeme, queridos ustedes que nos escuchan, que lo que estoy diciendo yo no es nada de lo que ha pasado, porque la realidad es bastante dura, bastante cruel lo que ha sido. Pues bien, volvemos un poco a Madre Teresa. Madre Teresa salió de Albania antes del comunismo y nunca más pudo ingresar hasta finales del comunismo. ¿Por qué? Porque el dictador lo llamaba la bruja de Calcuta. Y Madre Teresa era famosa, era bastante famosa ya en todo el mundo, pero en Albania no lo querían. Pues bien, Madre Teresa ingresó escondida de la Serbia, del norte de Albania, ingresó en Albania. Y ha dicho algo muy tremendo, Madre Teresa, muy tremendo. Tenemos que recordar que la Albania fue el primer país ateo en el mundo, como casi consagrado al demonio. Cuando Madre Teresa ingresó en Albania, dijo, he visitado todo el mundo, nunca sentí en mi vida la presencia del demonio como lo sentí en mi patria. Y tienen que pensar que la mamá de Madre Teresa y su hermana murieron en Albania, están enterrados en el mismo cementerio con el dictador, ¿no? Están acá en Tirana, están enterrados todas las dos. Y pues bien, Madre Teresa ingresó, pero ha venido varias veces, ha fundado sus comunidades, etc. Pero algo extraño pasaba en la tumba del dictador, en la capital. Escuchaban ruidos días y noches. Eso lo cuentan los guardianes del cementerio. Uno se puso loco, otro dejó el trabajo, hay otro que trabaja todavía. Que ellos mismos cuentan que había ruidos como gritos en la tumba de él. La habían abierto para ver si hay algo. Había solamente su cadáver, nada más. Pero escuchaban gritos, hasta que la esposa del dictador, que era peor del mismo dictador, peor, era una mujer tremenda. Ella ha autorizado matar muchísimos curas y monjas. Ella misma, ella con un espíritu frío así. Pues bien, su mujer fue a decirle a Madre Teresa, por favor, ven en la tumba de mi esposo para rezar. Al mismo esposo que había matado, había hecho el daño por 50 años, Madre Teresa se fue, antes de ir en la tumba de su mamá, se fue en la tumba del dictador a rezar. De ese momento nunca más se escucharon gritos en la tumba de él, pero Madre Teresa, de ese momento, de ese día, comenzó a sentirse mal hasta que murió. Eso es un hecho muy interesante, ¿no? Pues bien, después hay varios testimonios. Antes de Papa Francisco,
Tuvimos el Papa Juan Pablo II, que vino en Albania, consagró los primeros obispos postcomunistas, del postcomunismo, disculpa, y fue Juan Pablo II que le dio una importancia muy grande, ¿no?, a Albania, como fue un renacer a la iglesia, porque los curas tenían miedo, los curas tienen que pensar que los curas al principio tenían un poco de dificultad, porque en Albania no ingresó el Concilio Vaticano II. Y después del comunismo, los curas habían celebrado la misa en latín a memoria en las cárceles. Y cuando cayó el comunismo, ellos hacían más la consagración porque ya se habían olvidado también por 50 años cómo se celebra bien la misa. Sabían solamente la consagración porque habían siempre celebrado en la mano, habían celebrado la Eucaristía. Y el Papa Juan Pablo II, a los curas que se habían quedado, le había dado el permiso para celebrar como podrían, obviamente, sin exigir más. Pero en 1991, en el noviembre, han hecho la primera misa después del comunismo, después de 50 años la primera misa, allá en el cementerio. Y ahí la gente comenzó a sacar quién el mesal en latín, quién los vestidos que le habían enterrados, le habían escondidos, y los musulmanes hacían guardia a los católicos para que los católicos puedan terminar la misa. Y los católicos fueron a proteger a los musulmanes para que también ellos podrían rezar. Pues bien, después comenzaron a construir iglesias, Juan Pablo II llamó a muchas congregaciones para venir a Albania, y pues bien, hasta que Papa Francisco vino también, la primera visita de Papa Francisco como visita apostólica que ha hecho fue a Albania, por lo que había sufrido. Y ahí el Papa encontró a un cura que sufrió como 15 años en la cárcel, bajo los trabajos forzados. Todavía vives, lo creo cardenal después, tiene 95, 96 años, si no me equivoco. Es muy fuerte, va en todo el mundo testimoniando lo que él sufrió, porque él vivió con los mártires, conoce mucho de los mártires de primera persona. A él también le han tratado muy mal bajo los trabajos forzados, hasta que al final cayó el comunismo. Y cuando el Papa Francisco vino a Albania, hay un testimonio muy bonito en el YouTube de él, ¿no? Que el Papa Francisco se puso a llorar cuando escuchó su historia. Y pues bien, en 2016, el Papa decretó la beatificación de 38 mártires albaneses. Aquí en la foto de la izquierda es el cardenal con los huesos de 11 de los mártires. Ahí atrás con la vela hay una monjita, no sé si se ve. Esa monjita ahí atrás vivió con la Beata Maria Tuzzi, y ella durante el comunismo bautizó varios niños escondidos. Ese niño es un obispo ahora acá en la diócesis acá cerca. Así que el Papa Francisco le decía siempre, ustedes es el obispo que lo bautizó la monja. Es un obispo muy bueno. Y ya tenemos, por gracia de Dios, 38 mártires del comunismo beatificados. Hay también otros que se está abriendo la causa de beatificación. Hay muchos más que no se encuentra documentación, etcétera. Pero podemos que Cristo reina en sus mártires, y que los mártires de Albania son semilla de nuevos cristianos, porque ninguno de los mártires, ninguno de los católicos comprometidos con la iglesia seriamente, no apostató nunca. Prefirió más morir que negar a su fe, a su patria, a la iglesia, ¿no? A Dios. Y eso para nosotros, acá en Albania, es normal que te encuentras la sobrina, el hijo o un familiar de uno de los mártires, ¿no? Es algo fresco. Es siglo pasado, pero para nosotros es como decir algunos años atrás, porque es todo fresco. Por ejemplo, allá en la cárcel, en una de las cárceles donde muchos de los mártires han sufrido, cuando llegaron las hermanas clarisas, decían las hermanas, había un olor un poco raro. Cuando conocimos que aquí había una cárcel, fuimos a visitar un poco. Dice la monja, estaba lleno de sangre. Te venía de vomitar la sangre de los mártires por todos los lados. Había escritos en los muros
con la sangre. Dice, nosotros por el piso teníamos que limpiar la sangre porque ya no se podía aguantar. Imagina ya que la sangre era bastante fresca, ¿no? De los mártires, todavía seguía ahí. Para decir que qué gracia hemos tenido, pero obviamente que todo corre por el bien de lo que aman a Dios. Pero los mártires de Albania, como todos los mártires de la iglesia, son como una semilla, pero una semilla muy fuerte por los nuevos católicos. Padre, muy bueno. Apasionante escuchar esta historia y también para alertar a los católicos o que tengan una visión más amplia de lo que es el comunismo, por un lado, ¿no? Porque si está condenado por la iglesia es porque verdaderamente es intrínsecamente perverso, ¿no? Sí. No es porque solamente es contra la iglesia. Contra la iglesia es una sola cosa. Está ahí. Que no, obviamente no es algo pequeño, pero es algo que va contra la dignidad humana. Es algo que va contra la libertad, contra el arte, contra la literatura. Hoy día tenemos también varias formas de comunismo que no se puede hablar tranquilamente. Hoy día casi no, por ejemplo, muchas veces me ha pasado, te ven por la calle, te ofenden, como tú no puedes predicar a Cristo. Acá en Europa, la Europa católica, sí. Tú no puedes predicar a Cristo libremente. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque en el nombre de la religión común o qué sé yo, no hay que predicar. Pero el comunismo ha sido y es y sigue en muchos países del mundo hoy día en bastante fuerte. Y la cosa que me da pena es que muchos católicos no conocen verdaderamente el comunismo. Se conocen lo que ha hecho a la iglesia misma y al mundo entero. Por ejemplo, a nosotros, 2000 años, nosotros somos una iglesia apostólica. En 2000 años, todos los documentos, todo lo que hemos tenido, no existen. ¿Por qué? Porque le han quemado. Han quemado escritos, han quemado el arte, la música, todo lo que pudieran. Las iglesias, imagínense un país cristiano desde el año 67 con San Pablo. Imagínense las basílicas, las iglesias, los afrescos, las obras de arte. Han matado también toda la cultura que los franciscanos sembraron, ¿no? Los franciscanos... Todo. No, o sea, no, como ahora nos encontramos con iglesias nuevas, modernas, por todos los lados. ¿Por qué? Porque la han destruido todo lo que era antiguo, la han destruido. No querían tener que ver nada de lo que estaba con la iglesia, nada que estaba con la cultura. Querían, o sea, hacer nuevo todo, nuevo según la mentalidad comunista. Sí, tal cual. Eso, por ejemplo, mis papás han sufrido mucho. Mi mamá, por ejemplo, una vez pregunté a mi mamá, porque yo soy varón único de la familia, tengo 2 hermanas, pero en la cultura nuestra, el varón único tiene que casarse, ¿no? Pues bien, he tenido bastante peleas, muchas peleas, por más de 10 años para que podría ingresar en el seminario. Pues bien, una vez pregunté a mi mamá, mamá, ¿cómo es posible que nunca hemos rezado en familia nosotros? Porque mis papás están bautizados escondidos durante el comunismo, pero no eran practicantes porque cuando yo nací y crecí no había iglesia, porque todavía no existían, literalmente no existían, ni curas, ni monjas, ni iglesia. Y mi mamá me respondió, mira hijo, no es que nosotros no queremos, pero a nosotros ninguno nos enseñó las oraciones, porque nosotros hemos nacido en un momento cuando no había curas, monjas ni iglesias, cuando no se podría hablar tranquilamente de la fe. También las mismas familias. Por ejemplo, a los viejitos les llamaban locos, los abuelos, porque hacían así. Y pensaban que están hablando con sí mismo. Cuando uno habla con sí mismo, se dice que, al menos acá se dice que se está poniendo loco. Pero no estaban locos, estaban rezando el rosario, pero moviendo. Sí, pensaban que estaban locos. O, por ejemplo, el día de Pascua. Pasaba muchas veces que cuando alguien nacía en abril, por ejemplo, nacía el 28 de abril, pero los católicos que escuchaban escondidos la radio vaticana sabían cuándo es la Pascua, porque es la fecha que se mueve. A los niños le ponían el día del cumpleaños en la día de Pascua, y que cada año tenía una fecha diferente. ¿Por qué? Porque se sabían que están festejando, le mataban o le ponían en la cárcel. Así que había que tener un pretexto. El pretexto hemos tenido el cumpleaños de la niña o del niño, pero después,
Cuando iban los niños en la escuela, los profesores le preguntaban, oye, ¿ustedes saben hacer así? Ay, sí, yo sé, profesora, yo sé. Mi abuelo o mi papá me enseñó. Iban en sus familias y le ponían en la cárcel. ¿Por qué no se podía hacer tranquilamente? Usaban los niños no como medios para saber quién rezaba o quién menos. Pero era tremendo, era tremendo. Y las consecuencias del Y bueno, comunismo todavía se sienten. O sea, yo en mi parroquia también tengo gente que ha sufrido el comunismo, pero tiene mucha dificultad de relacionarse con Dios o con lo sobrenatural. Es muy difícil, porque para ellos existe solamente lo que natural y ya está, nada más. Y todo son locuras. Es por eso que decía que te saca la esperanza. El comunismo es una dictadura que, si tú tienes un poco de esperanza, te la quita, porque no hay esperanza. claro, La única claro. cosa, tienes que trabajar y trabajar y trabajar. El trabajo es tu felicidad y nada Es muy más. triste porque, claro, no tienen trascendencia, todo es inmanencia, ¿no? O sea, todo es acá abajo. Todo inmanencia, ninguna trascendencia, ninguna. Exactamente. Y por eso que hay mucha gente que no tiene esperanza, sufre la depresión, el estrés. Digo, pero tú rezas. Eh, ¿Cómo le estoy proponiendo casi algo nuevo a veces? No, porque Dios te ha creado, Dios nos quiere, ha derramado su sangre por nosotros. Sí, padre, pero yo no sé, te ayudo yo. Mi abuela ha aprendido, la abuela materna, a 70 años a rezar el rosario. Mi abuela, por ejemplo, mi abuela paterna, que tiene 104 años, no se ha confesado todavía, pero le he dicho, abuela, tú no puedes morir sin confesarte. Claro. Dice, pero yo, dice, no sé nada, porque mi abuela era la jefa de todos los trabajadores de la provincia. Y cuando tú eres el jefe, el capo, tienes que llevar la doctrina. Así que mi abuela, de católica practicante, hija espiritual de un beato, se convirtió a una persona no atea, pero a una persona que pues cree, pero a su manera, pero que al Ujú, final no cree nada en lo sobrenatural, no cree nada. claro, Pero le he dicho, abuela, tienes que rezar a tu padre espiritual para que te ayude a encontrarte a Dios, porque claro. has sufrido por 50 años. Todas las sufrencias tuyas no pueden ser vanas, no tienen que ser vanas. Querido Padre, estamos hablando de la esperanza del cielo, que es grandiosa, pero acá en la tierra, allá no hay tiempo, allá es eterno, acá el tiempo es tirano, qué lástima, porque está muy lindo para seguir hablando. Sí, Qué pena, qué pena. sí, Hermoso, Padre, muy grandioso el testimonio. Aparte de que estamos hablando con un pariente de una beata, de una mártir, y qué mártir, todos, qué mártires, ¿no? Ojalá que los católicos entendamos lo que sí, siempre dice la Iglesia, porque es la gran maestra. Aparte, la Iglesia existe todavía porque es obra de Dios, porque sí, como institución humana ya hace rato que hubiese desaparecido, hace sí, rato ya que hubiese desaparecido. eso, Por eso es que tenemos que creerle a la Iglesia, que sí, hay de todo dentro de la Iglesia, como los peces gordos y los peces flaquitos, como dice vos. sí, sí, Pero sí, siempre sigue siendo la Iglesia, que es sí, la que enseña, no la que opina, la que enseña. sí, sí, enseña. Y No los mártires, opina la Iglesia. sí, sí, porque los mártires albaneses, muchos de ellos murieron porque no querían, sobre todo los curas y los obispos, porque no querían dividir la iglesia, porque Claro, sabían que se debía en la iglesia, no era la iglesia de Cristo. Y claro, nosotros somos la iglesia de Cristo. Somos pecadores, tenemos nuestros errores, hay algunos que dan un poco de escándalo, etcétera, pero somos siempre hijos de Dios, de la misma iglesia que claro, Dios mismo quiso, lo fundó para que nos salvamos, nos dio los claro. sacramentos. Así es, Así que claro. los mártires han dado su sangre por esta fe, por esta iglesia. Así es, tal cual. Y eso va a ser semilla de nuevos cristianos. Ojalá que nosotros nos contagiemos un poquito en América de saber defender la fe como estos albaneses que nos acabas de contar, que han defendido la fe, pero no han dudado en dar la No, vida, no han dudado. Y ninguno ha traicionado, ninguno ha denunciado, delatado ni siquiera ni a su familia ni a ninguno. nadie, ¿no? Ninguno. Pero Eso les es consejo grandioso. a los que nos siguen, le consejo mucho a entrar, porque hay también videos en español, a buscar, porque lo que conocen mejor el italiano hay también más material, porque
hay mucho material sobre Sí. el comunismo en Albania. Y créeme, cuando uno escucha, porque hay testimonios de los testimonios de fe que vivieron la cárcel, de todo Sí. lo que cuentan, ¿no? Es increíble la fuerza de la fe que tienen, la Sí. caridad que tienen y que no querían el mal de ninguno después del comunismo. Perdonaron, porque Cristo nos ha perdonado nuestros pecados y Cristo ha ido en la cruz por todos nosotros. Y si Así, padre. Cristo no los condenó, tampoco nosotros los vamos a condenar. Los vamos a Así. perdonar y vamos a rezar por ustedes. Esa Claro. caridad, esta fe que han tenido ellos, ojalá, como dice usted, Padre, puede contagiarnos también a nosotros. Porque Claro que sí. en el mundo de hoy necesitamos muchísimos, porque pensamos que somos católicos, pero a veces somos un poco, ¿cómo se dice? Flojos, ¿no? Flojo, sí. Sí, en la fe. Y Sí, a padre. veces estamos cansados tal vez de ir el domingo en la misa, pero yo en mi parroquia tengo gente que durante el comunismo hacía 9 y 10 horas de noche para que ninguno lo vea, para ir escondido en algún lugar donde había un cura para que podría celebrar escondido la misa. Qué Imagínense ustedes. Esa es una fe. Querido padre, debido a que el tiempo es tirano, te iba a pedir que hagas una oración y nos des la bendición, porque Sí, por es supuesto. una gracia muy, muy hermosa que hemos recibido a través de tus palabras y tu testimonio en este programa. Así que, Sí, bueno, que nos des hagas una oración y nos des la bendición, por favor. Perfecto. Sobre todo quería agradecerlo, Padre, para dar voz un poco a una iglesia así pequeña como la de Albania, y que os prometo que voy a rezar por ustedes, por todos los que escuchan y siguen el canal, para que puedan ser contagiados, ¿no? Por las charlas y por todos los testimonios que van a escuchar y que escuchan. Voy a hacer una oración cortita en albanés y después le voy a dar mi bendición. Sí, eso te iba a decir. Në emërtatit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Amen. Lavdiatit e Birit e të Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Por la intercesión de los mártires albaneses, os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que viva la Virgen, que viva la Iglesia, que vivan los mártires. Que viva, que viva. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. Qué dichoso árbol. Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. Qué amigo que tengo. Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.